acá al ingeniero Manuel Luna, químico farmacéutico, que es el presidente del partido. Y vamos a hacer algunas preguntas con respecto a la doctrina del partido. En cuanto a la primera pregunta, ingeniero, dice, Más Perú concibe la política como un instrumento de servicio al pueblo peruano. ¿Cómo es así? Bueno, en el caso nuestro, Más Perú Soberano es un partido político que nace del pueblo, está formado por personas sencillas, por técnicos, por profesionales que quieren hacer una buena labor, una buena gestión en beneficio del país, aplicar los recursos naturales en beneficio del país, hacer obras de infraestructura para la buena calidad de vida de los pobladores peruanos, la justicia social, el costo de vida. Entonces, todos esos factores que favorecen a la población lo va a hacer Más Perú Soberano, ¿no? No vamos a servirnos nosotros del partido, sino que el partido tiene que estar al servicio de la población. ¿Pregunta? Dos. Ya. Ingeniero, buenos días. Buenos Muy amable. días. Quería hacerle una pregunta. Impulsa, impulsa y desarrolla una democracia participativa y demostrativa donde el pueblo es el protagonista de su propia historia. ¿Cómo define usted estas frases? Gracias por la pregunta. Sí, esto se interpreta de que el pueblo es el que va a gobernar, de llegar nosotros al poder, el pueblo va a gobernar, va a fiscalizar, va a supervisar para que no haya este tema de la corrupción de estos últimos años, ¿no? El cual deprime fuertemente a nuestra patria, ¿no? Entonces el pueblo va a tener un nivel de participación en el gobierno, va a poder fiscalizar para que los recursos naturales se empleen en favor de las grandes mayorías, ¿no? Entonces a eso se refiere la democracia participativa, ¿no? En la cual no sea una democracia como en este caso que es representativa, ¿no? El cual muchas veces las personas que hemos elegido, ¿no? No hacen la voluntad y en favor de las poblaciones, sino que hacen en favor de otros intereses, ¿no? Mezquinos, en favor de los grupos de poder. En este caso va a ser en favor de la población que lo ha elegido, en favor del pueblo peruano. Muy amable, ingeniero. Ingeniero, también queremos preguntarle con respecto a la parte 3 de los principios. Dice, defiende la soberanía nacional y lucha por el control de nuestros recursos naturales. ¿Cómo es eso? Ya, justamente un poco lo que hemos venido explicando, en este caso los recursos naturales, como es pescado, el bosque primario, tenemos los minerales, petróleo y gas, todo esto tiene que ser en primer lugar en favor del país, en beneficio del país, para impulsar la producción, la productividad, la calidad de vida del pueblo peruano. Y después lo sobrante se puede exportar. Sin embargo, hoy en estos tiempos, con esas famosas contratos ley, ¿no?, que están paradas en la Constitución, nadie puede ver esos contratos y sabemos que son lesivos para el país, el cual priorizan la exportación de los recursos naturales, sean estos petróleo, gas y recursos minerales, ¿no? Así también ictiológicos, ¿no? Los recursos marinos, todo se va para el extranjero y para aquí queda muy poco, paga muy poco y de mala calidad. Entonces, a través de defender la soberanía nacional, nosotros vamos a controlar que los recursos en primer lugar sean en beneficio del país. Muy bien, ingeniero, le felicito. El número 4 dice, promueve un Estado laico y pluricultural y multiétnico, fundado en la igualdad de oportunidades. ¿Cómo expresa usted este cuarto acápite, digamos, de los principios programáticos, ingeniero? Gracias por su pregunta, vecino. Bien, esto se refiere a que nuestra organización Más Perú Soberano acoge a todas las creencias, ¿no? A todas las culturas, a todos los ritos ancestrales y culturales, a todos por igual,
no hace una prioridad ni hace una segregación de una u otra creencia, sino que a todos los acoge porque sabemos que somos un país multiétnico, ¿no? Hay una serie de etnias que se desarrollaron aquí de manera ancestral, por lo tanto tenemos una pluriculturalidad. En ese sentido, nos consideramos un Estado laico, ¿ya? Que se funda en la igualdad y las oportunidades para todos, ¿no? Inclusive estamos nosotros con esa visión de rescatar a las culturas ancestrales, ¿no? Ya que nuestros incas, ¿no? O nuestros preincas destacaron mucho, tuvieron muy buenas tecnologías para cuidar el ambiente, para producir los alimentos, para distribuir estos alimentos, ¿no? Y para el tema también de la seguridad ciudadana, ¿no? Ahora que se ha desbordado prácticamente, el Estado es incapaz de poder controlar el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Muy bien, ingeniero. Entonces vamos a la quinta pregunta con respecto a la lucha social, la lucha frontal contra la corrupción y penas máximas para los delitos de corrupción. ¿Cómo es eso? Justamente estamos viviendo en este momento un descontrol de la delincuencia. El Estado no nos garantiza, ¿no? Nuestras autoridades no nos garantizan la seguridad ciudadana, ¿no? Hay corrupción en muchas partes del Estado, ¿no? Entonces eso permite que la delincuencia pueda campear, ¿no? Y prácticamente va a llegar un momento en que ya va a ser imposible controlar. Es por eso que tenemos que poner en algunas premisas, algunos dispositivos que puedan frenar, ¿no? Esas malas conductas, unas penas máximas para los delitos de corrupción, de la delincuencia, la seguridad ciudadana. Vemos que todos los días se producen robos y asaltos, ¿no? Y muertes, ¿no? Sin que haya una medida efectiva para poder controlar esto, ¿no? En esa medida nosotros dictaremos o definiremos, ¿no? Unas penas máximas para que se pueda controlar estos delitos, ¿no? Y se pueda evitar todo ese desorden en el país. Antes de que pase a la pregunta 5, con respecto a las penas máximas, ¿se puede especificar más o menos cuáles serían? Nosotros estamos por la cadena perpetua para las personas que cometen delitos, ¿no? Y cuando producen muerte en la víctima, y también para los casos de corrupción, ¿no? Cadena perpetua. Qué bien, muy amable, ingeniero. Punto 6. Lucha por la conservación del medio ambiente y calidad de vida en beneficio de las grandes mayorías. ¿Cómo interpreta usted eso de las grandes mayorías, ingeniero Luna? Gracias por la pregunta. Muy amable. La lucha por la conservación del medio ambiente es un tema global, ¿no? Es un tema mundial realmente, ¿no? Estamos nosotros ya viviendo y padeciendo, ¿no? Este cambio climático, producto de la acumulación de gases de efecto invernadero, y se está percibiendo ese calentamiento global, ¿no? Se derriten los glaciares, el agua dulce escasea en el mundo, ¿no? Cada vez está subiendo el nivel del mar. Muchos fenómenos que se creían naturales, ¿no? Son impulsados o potenciados por este cambio climático. En esa medida nosotros planteamos la conservación del medio ambiente, pero de una manera efectiva, ¿no? Con la legislación que tenemos y otras que vamos a emanar para que se pueda cuidar efectivamente el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, vemos empresas, ¿no? Estas últimas semanas, ¿no? Estos últimos meses ha habido un fuerte impacto de una empresa petrolera, ¿no? Que ha contaminado el mar peruano, ¿no? Con petróleo, y ahora están varados, ¿no? Miles de pescadores artesanales y sus familias no pueden acceder, ¿no? Al trabajo diario que los sustentaba, ¿no? Entonces, ese tipo de prejuicios y daños al medio ambiente vamos a tratar de controlar, ¿no? Para que haya una calidad de vida en las poblaciones. Muy amable, ingeniero. La pregunta 7, con respecto a los principios programáticos, dice: es solidario con los países del mundo, promoviendo su soberanía y la libre determinación de los pueblos. Ya, esto nos referimos que nosotros, como país, como organización, como partido político más Perú Soberano, respetamos las democracias, la forma de gobernarse de los países, ¿no? En esa medida no influimos de manera directa, ¿no?
en el quehacer de otros países. Sin embargo, sí apoyamos a los pueblos que puedan tener libre determinación de sus decisiones, ¿no? Apoyamos a los pueblos para que puedan actuar de manera soberana sin ingerir en forma directa en sus gobiernos o en sus estructuras organizacionales, ¿no? Damos un apoyo solidario, ¿no? Y humanístico. Muy bien, ingeniero. La pregunta 6 dice, la pregunta 8, perdón, defiende y valora la familia en su constitución natural como núcleo fundamental de la sociedad. Quisiera que me explique lo que es el núcleo fundamental de la sociedad, ingeniero. Gracias por la pregunta. Muy amable, ingeniero. Sí, en este caso sabemos nosotros, por nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Por nuestras creencias, ¿no? Por la Biblia, ¿no? De que el núcleo de la familia, pues, es el padre, madre y los hijos, ¿no? Y alrededor, los demás familiares, ¿no? Los demás parientes, ¿no? Hermanos, primos, etcétera, ¿no? Ya, ese sería el núcleo familiar, ¿no? Del cual nosotros como organización, como Más Perú Soberano, nosotros defendemos y fundamentamos que ese es el concepto celular o el núcleo de la sociedad. Por lo tanto, para que una sociedad sea sana y pueda ser próspera, tenemos que partir del núcleo familiar. Ese núcleo familiar tiene que estar bien organizado, bien ordenado, bien definido y con valores y con principios, ¿no? Se pueda criar, ¿no? A esa familia, a esos niños de ese núcleo familiar, ¿no? Formado por papá, mamá y los hijos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se genera el bienestar de la sociedad y de un país, ¿no? Dándole valores a ese núcleo familiar. Muy bien. Bien, la pregunta 9 dice, impulsa una nueva constitución política para establecer una economía social de mercado que permita reactivar la economía nacional. Sí, nosotros estamos por el cambio de constitución, porque sabemos que la actual constitución en muchos de los aspectos es lesiva para el país, ¿no? Justamente lo que mencioné hace un momento, esta constitución es la creadora, pues, de estos famosos contratos ley, que nadie los puede ver, ¿no? Ni siquiera los congresistas, que tienen una labor fiscalizadora, pueden ver o revisar estos contratos. Solamente el concesionario y un pequeño sector del Ejecutivo. Y muchos de estos contratos, como hemos visto, son perjudiciales para el país. Tal es el caso, por ejemplo, de la exportación del gas de camisea, que se vende, ¿no? a un marcador que tiene los contratos, pero cuando llega a una parte de Centroamérica, eso lo han vendido a Europa, Asia, a otro marcador, ganando mucho más, ¿no? Ingentes cantidades de dinero y en prejuicio del país, y al país le han pagado una cantidad ínfima. Entonces, esos contratos que son lesivos para el país, amparado en la constitución actual, esa constitución tiene que cambiar por una constitución que beneficie al país principalmente. ¿Puede especificar con respecto a la frase que dice economía social de mercado en la nueva constitución? Sí, eso está referido a que nosotros estamos por la inversión de los capitales, las empresas tanto nacionales como extranjeras que vengan para invertir, pero que lo hagan en el marco de una ley ordenada, con una responsabilidad social, cuidando el medio ambiente, ¿no? Y con ganancias que les permitan márgenes adecuados, pero también que le permita al país tener una participación adecuada, ¿no? De esos márgenes de ganancia. Entonces, eso va a permitir que haya una armonía en el mercado, en la población, y que los beneficios sean múltiples y globales, ¿no? En este caso se beneficia a la empresa privada, porque ese es uno de los objetivos de una empresa privada, ¿no? Obtener márgenes de ganancia, pero también el país donde se desarrolla esa empresa privada que aporta en muchos de los casos servicios o materia prima, también tiene que beneficiarse de alguna manera, ¿no? De una forma equilibrada y ordenada. Muy bien, ingeniero. Acá viene la